Y aquí vamos a ver una revelación impactante de MacArthur sobre R.C. Sproul, que al final de su carrera, vamos a decir, R.C. Sproul aceptó al Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero reaccionar un momento de un video que me enviaron, que esto sucedió en una conferencia escatológica. Aquí tenemos en pantalla al pastor George Lawson, que hizo varias preguntas escatológicas al pastor John MacArthur, y MacArthur respondió. Fíjese lo que dice aquí el pastor Lawson, dice: mencionaste a R.C. Sproul. Así que todo esto en el contexto de preguntas sobre el fin de los tiempos. Entonces, este pastor que ve aquí en pantalla pastorea, le voy a dar un contexto rápido para que usted sepa quién es George Lawson o Lawson. Vamos a ver un momento. Aquí estamos, aquí en esta congregación que pastorea el pastor George Lawson. Aquí está la iglesia bíblica de Baltimore. Aquí pastorea el pastor George Lawson. Entonces, aquí, en esta congregación que ve aquí, se llevó a cabo la conferencia de los últimos tiempos. Conferencia bíblica de los últimos tiempos, 9 de noviembre de 2024. Entonces, en este contexto, se le hizo preguntas al pastor John MacArthur, que es un maestro teológico y también en escatología bíblica. Bueno, entonces aquí tenemos al pastor MacArthur, donde va a hablar de John Stott. Todo esto en el contexto escatológico. Así que recuerde que en escatología el pastor MacArthur es premilenialista. Y cuando hablamos de premilenialismo, también tenemos que hablar de pretribulacionismo. Entonces MacArthur es premilenialista y pretribulacionista. ¿Qué significa eso? Bueno, el pretribulacionismo cree que el arrebatamiento de la iglesia será antes del tiempo de la tribulación de 7 años. Ese es el pretribulacionismo. MacArthur es pretribulacionista y es premilenial, entendiendo el milenio de Apocalipsis 20. Entonces, antes de esto que vamos a escuchar ahora, se le preguntó, el pastor George Lawson le preguntó a MacArthur, por ejemplo, qué tipo de impacto, porque MacArthur ahora está llevando a cabo una serie de predicaciones, enseñanzas en el libro de Apocalipsis, y esos videos yo he reaccionado y comentado aquí en mi canal. Están por todas partes en una lista de reproducción. Entonces, le preguntó George Lawson a MacArthur qué tipo de impacto tienes visto o ves en la congregación predicando a través del libro de Apocalipsis. ¿Qué tipo de respuestas has tenido? Le pregunta George Lawson a MacArthur, y MacArthur comienza respondiendo de que están liberados. La congregación de MacArthur está liberado de confusión sobre la escatología. El objetivo de MacArthur en todo lo que hacemos, dice MacArthur, es aclarar la revelación de Dios. No puedo ni por un momento aceptar la idea de que cuando Dios llegó al final de los 66 libros, de algún modo arruinó el acabado y nos dio algo tan oscuro que no pudiéramos entender. Creo que es todo lo contrario. Así que lo primero, dice MacArthur, es eliminar la confusión sobre el final. Entender el final es fundamental, porque esa es la culminación de la historia para la gloria de Cristo. De eso se trata este libro, dice MacArthur. Apocalipsis es la revelación de Cristo, es el apocalipsis de Cristo, la revelación de Jesucristo en plena gloria, y de esa manera comienza Apocalipsis capítulo 1. Entonces,
toda esta serie de enseñanzas de MacArthur ahora, que va a volver a retomar en cualquier momento en el libro de Apocalipsis, se termina la confusión. La intención de MacArthur es eso, que no haya confusión en escatología. Entonces, en segundo lugar, aclaras, dice MacArthur, la bendita esperanza, aclaras nuestra gran y gloriosa esperanza. La gente necesita saber lo que viene después, lo que viene en el futuro. Por ejemplo, ¿es la tribulación o es el rapto? Eso importa, dice MacArthur. Todo esto que dijo MacArthur antes de lo que vamos a escuchar ahora, todo esto MacArthur lo ha repetido una y otra vez a lo largo de todo su ministerio. Incluso en estas enseñanzas de MacArthur 2024, 2023, 2024, en el libro de Apocalipsis, lo tengo aquí reaccionado por mí en mi canal. MacArthur hablando sobre esto una y otra vez. Entonces, importa el tiempo futuro de la tribulación de 7 años, importa si la iglesia estará en ese tiempo o no. Claro que importa. ¿Es el rapto antes de ese tiempo? Bueno, MacArthur, como dije antes, es pretribulacionista, es decir, que la iglesia será arrebatada antes de ese tiempo de tribulación de 7 años. La iglesia no estará en ese tiempo de tribulación. Entonces MacArthur también pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para el futuro? ¿Cómo va a funcionar la historia? Otra cosa es que le da sentido a la historia. Por ejemplo, ¿por qué el mundo entero está enfocado en Israel? Y aquí vamos a entrar en el punto, en el énfasis que yo quiero hacer en este video sobre John Stott y R.C. Sproul. Así que tenemos a MacArthur premilenialista y tenemos, por ejemplo, a R.C. Sproul, que era amilenialista. Pero MacArthur va a hablar sobre R.C. Sproul porque ellos fueron amigos. Porque muchas veces los amilenialistas, los reformados amileniales, es como que usan de excusa la amistad de R.C. Sproul y John MacArthur para seguir manteniéndose en esa posición amilenial. Pero ellos fueron amigos, no usted. Ellos fueron amigos. Y aquí vamos a ver una revelación impactante de MacArthur sobre R.C. Sproul, que al final de su carrera, vamos a decir, R.C. Sproul aceptó algo que el premilenialismo enseña una y otra vez, que es acerca de Israel. Por eso MacArthur dice, ¿por qué el mundo entero está enfocado en Israel? ¿Por qué no en otra nación, por ejemplo? ¿Por qué el conflicto, en el contexto de Israel, por qué el conflicto es un conflicto global impulsado por el antisemitismo? Aquellos que rechazan a Israel, por el antisemitismo en este momento de la historia. ¿Por qué? Tan feroz y tan candente. El antisemitismo va en aumento cada vez más, sobre todo de aquellos que rechazan una y otra vez el plan de Dios para con Israel. Entonces, dice MacArthur, y ya comenzamos con el video, MacArthur dice, si entiendes la Biblia, entenderás que todo termina allí. Ahí es donde se libera la batalla del Armagedón, al final, de norte a sur, en el contexto de Israel, el Armagedón, cuando todo el mundo se reúna contra esa nación, contra Israel. Y dice MacArthur, si el foco del mundo fuera Perú, por ejemplo, dirías, no sé si la Biblia es exacta. Entonces, de la misma manera hacen con Israel. Dios decidió desde un principio escoger a Israel. Fue la voluntad de Dios, soberana. No quiso Dios escoger otra nación. No, solo escogió a Israel. Y eso hay que aceptarlo. Dios escogió a Israel y tiene un plan con Israel. Desde el principio hasta el futuro, Dios tiene un plan para con la nación de Israel. Entonces ahora sí, MacArthur va a citar a John Stott.
que no era premilenialista, que no creía en la salvación en un futuro muy próximo de Israel. Fíjese lo que va a decir MacArthur. Voy a ir a la pantalla 2 y comenzamos. John Stott, who most of you know from his books, was asked at a Q&A, I had the opportunity to hear, what is the significance of the rebirth of the state of Israel prophetically? He said it has no significance. That's a strange statement to make, because that is such a small group of people. And if supersessionism is true and the church has replaced Israel, then why is the focus of the whole globe on Israel? That fits perfectly with what the prophets and what the book of Revelation points to, and the book of Romans chapters 9 to 11 as well. Punto número 1. John Stott rechazaba la promesa de Dios para con Israel. Lo rechazaba. No había, según John Stott, en otras palabras, rechazó la promesa de salvación de Dios para con Israel. Such a small group of people. And if Aquí está, si el supersesionismo, esto es los que creen los amilenialistas, si es cierto que la iglesia ha reemplazado a Israel, entonces ¿cómo responden lo que va a decir ahora MacArthur? supersessionism is true and the church has replaced Israel, then why is the ¿Por qué entonces el enfoque de todo el mundo está en Israel y no en otra nación? Un pueblo tan pequeño como Israel, el foco del mundo está allí. ¿Por qué? Si la iglesia ha reemplazado a Israel, ¿por qué entonces? Lo que dice aquí MacArthur, ¿por qué el enfoque de todo el mundo está en Israel? focus of the whole globe on Israel? That fits perfectly with what the prophets and what Entonces que todo el mundo esté enfocado en Israel, eso encaja simplemente con lo que dice la sola Escritura, con lo que dice los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Zacarías y el libro de Apocalipsis. the book of Revelation points to, and the book of Romans Y aquí tenemos en el Nuevo Testamento Romanos 9 al 11, lo que dice sobre Israel la palabra de Dios. Nuevo Testamento. chapters 9 to 11 as well. Y ahora atención, porque MacArthur va a continuar hablando y va a nombrar a R.C. Sproul. Recuerde que R.C. Sproul, siendo amilenial, porque estamos aquí en un contexto escatológico, R.C. Sproul era milenial, MacArthur premilenialista. Atención con lo que va a revelar MacArthur, que no es la primera vez que lo hace. Pero aquí nuevamente, 2024, recuerde que esto sucedió ahora en el mes de noviembre, en esta conferencia de los tiempos finales que se realizó en la iglesia de George Lawson, en la iglesia bíblica de Baltimore, creo que es así. Entonces esto es reciente y MacArthur nuevamente aprovecha esta oportunidad para hablar y dar testimonio sobre lo que pasó con la posición escatológica amilenial de R.C. Sproul. La pregunta es, ¿R.C. Sproul realmente fue amilenialista o no? ¿Sí o no? Bueno, atención con esto que va a decir MacArthur. And by the way, people ask me all the time, you got along with R.C. Sproul so well, and of course every few months he changed his eschatology, because if you don't land on premillennialism, you can make up anything you want. But at the end, for certain, he said, it is undeniable that God has promised in Romans 9 to 11 the salvation of Israel in the future. That we can't deny. That's the heart of it. And if you allow for that, then you have to allow for the kingdom promises to be fulfilled for them and the rest of the world, and that's the millennium. Impresionante. Fíjese lo que dice aquí MacArthur. La gente todo el tiempo me pregunta sobre la amistad de R.C. Sproul y People MacArthur. ask me all the time, you got along with R.C. Sproul? ¿Te llevabas tan bien
con Erzsébet Sproul. so well. And of course, Y aquí revela MacArthur que cada pocos meses Erzsébet Sproul cambiaba su escatología. Y esa es la intención de nosotros, los premilenialistas, que somos pretribulacionistas también. Esa es la intención nuestra, que se sometan al texto bíblico, que simplemente, así como los amilenialistas son buenos en su teología sobre las doctrinas de la gracia, por ejemplo, ellos son muy buenos sometiéndose al texto, son muy buenos, son de sana doctrina, pero no hacen lo mismo cuando se trata de escatología. Entonces el propósito es de MacArthur, principalmente como pastor y maestro, que analicen su escatología, que simplemente se sometan a lo que Dios dice. Por ejemplo, en este caso sobre Israel, Dios prometió, tiene una promesa para con Israel desde el principio, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Romanos. Vemos que Dios va a cumplir en un futuro muy próximo lo que le ha prometido a Israel, y simplemente nosotros tenemos que decir amén. Dios dice, yo le creo, punto. every few months he changed his eschatology. Cada pocos meses cambiaba su escatología, Because if you don't, porque si no aterrizas en el premilenialismo, esto impactante, esto que dice MacArthur, si no aterrizas en el premilenialismo, land on premillennialism, you can make up anything puedes inventar cualquier cosa que quieras. Fuerte esto, potente. you want. But at the end, Y esto es otra revelación. Al final, Erzsébet Sproul dijo, seguro, con seguridad dijo Erzsébet Sproul, certain, he said, it is undeniable es innegable que Dios ha prometido en Romanos 9 al 11. Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. that God has promised in Romans 9 to 11 the salvation La salvación de Israel en el futuro. Simplemente hay que aceptar lo que dice la palabra de Dios. that we can't deny. Eso no podemos negarlo. Nuevamente, no es la primera vez que MacArthur aprovecha para hablar sobre esto y dar testimonio del caso de Erzsébet Sproul. Siempre los amilenialistas, los reformados, como que se quieren agarrar de la amistad de Erzsébet Sproul y MacArthur en escatología para decir como excusa de que, bueno, vos sos premilenialista, yo soy amilenialista, y listo, no me molestes, no quieras esto o lo otro. Pero fíjese que MacArthur da testimonio, revela esto de Erzsébet Sproul, porque al final Erzsébet Sproul, según lo que dijo aquí MacArthur, Erzsébet Sproul al final cambió. No era entonces la pregunta, Erzsébet Sproul, ¿era realmente amilenialista? ¿Sí o no? Porque aquí MacArthur revela que al final Erzsébet Sproul con seguridad dijo que es innegable lo que dice Romanos capítulo 9 al 11 sobre la promesa de Dios para con Israel. Es innegable, no se puede negar eso. Y si niegas eso, como dijo aquí MacArthur, puedes inventar cualquier cosa, lo que quieras, pero lo que Dios dice en su palabra es claro, nadie lo puede negar, nadie. Entonces, ese es el propósito por el cual MacArthur siempre que puede aprovechar la plataforma, el momento, para hablar y dar testimonio de su amistad con Erzsébet Sproul. Ellos eran amigos, ellos tenían amistad, no usted. Entonces, el punto que yo quiero dejar claro es que se puede en humildad reconocer lo que Dios dice acerca de Israel y someterse a Dios y a su palabra y simplemente decir amén, punto. Dios prometió algo y va a cumplir para con Israel y también el resto del mundo, el resto. Y también MacArthur habla aquí del milenio,
Entonces, la pregunta es, según lo que dice aquí MacArthur, entonces R.C. Sproul al final no era 100% amilenialista, porque reconoció, se sometió a la escritura sobre la promesa de Dios para con Israel. Impresionante esto que revela aquí MacArthur. Entonces, esa es la idea, que los amilenialistas al final lleguen a reconocer como R.C. Sproul, que era amigo de MacArthur, también usted de repente en humildad reconozca simplemente lo que Dios dice en su palabra, someterse al texto bíblico, porque no podemos simplemente someternos al texto bíblico en una parte sí y en otra no. No, es todo el consejo de Dios someternos a la escritura. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, someternos a lo que dice, revela Dios en el libro de Apocalipsis, y no espiritualizar todo el libro de Apocalipsis, alegorizar todas las profecías bíblicas. No se puede espiritualizar todas las profecías bíblicas futuras. No podemos alegorizar y espiritualizar todo. No se puede hacer eso. Apocalipsis es un libro muy sencillo de entender, que es cronológico y es muy fácil de entender. Pero ¿por qué MacArthur dice eso? Porque simplemente nosotros, cuando vamos a la escritura, debemos someternos a lo que Dios dice. Dios dice, yo le creo, me someto al texto bíblico en su contexto. Es tan simple como eso. Y cuando es literal, es literal. Cuando es simbólico, es simbólico. O cuando vamos a aplicar algo, bueno, apliquémoslos espiritualmente, en aplicación. Pero hay profecías, tanto en Apocalipsis como en el Antiguo Testamento, para con Israel o para los tiempos finales, en el contexto de Israel, que son literales. Va a ser así, punto. Si Dios dice que va a derramar fuego del cielo, bueno, es así, derramó fuego en Sodoma y Gomorra. Bueno, de la misma manera va a ocurrir literalmente como habla Apocalipsis en un futuro muy próximo sobre la humanidad. Es literal, no podemos negar eso, no podemos espiritualizar. Cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia, habla de la iglesia. Cuando habla de gentil, habla de gentil. Cuando habla de judío, es judío. La idea y el propósito de MacArthur siempre fue ese, de que apelar al sentido bíblico de la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar otro clip donde MacArthur va a hablar nuevamente de R.C. Sproul y del movimiento reformado, de por qué ellos son amilenialistas. ¿Son amilenialistas por lo que dice la escritura o por qué? Porque nosotros siempre debemos poner en alto la sola escritura. Atención con lo que vamos a escuchar ahora. Ahora el pastor George Lawson le va a preguntar a MacArthur nuevamente por R.C. Sproul, porque ya lo nombró MacArthur a R.C. Sproul, y ahora le va a hacer otra pregunta en relación a R.C. Sproul y su posición escatológica amilenial, que al final no sabemos si era realmente amilenialista o no. You mentioned R.C. Sproul, and I know that you enjoyed a wonderful friendship with him that's really been an example to many of us. Was there ever a chance that we would have seen a covenantal John MacArthur or a premillennial, futuristic R.C. Sproul in some of the personal conversations that you had? Atención aquí, porque antes de escuchar a MacArthur, quiero enfatizar esto. Aquí el pastor George Lawson dice, vamos a ver aquí, esta palabra convenantal, ¿qué significa esto? Bueno, ahora le voy a comentar qué significa esto. Covenantal es un término que se refiere a la teología del pacto, también conocida como covenantalismo. Es un marco teológico que interpreta la Biblia basándose en una serie de pactos o acuerdos divinos entre Dios y la humanidad. Esta perspectiva enfatiza que toda la escritura está
unificada por un conjunto de pactos principales, los cuales revelan cómo Dios lleva a cabo su plan de redención a lo largo de la historia. Entonces, solamente hago este paréntesis para que usted entienda de qué está hablando aquí el pastor George Lawson. Entonces, vamos a ver qué dice MacArthur. Si alguna vez MacArthur pensó en cambiar su posición escatológica, su convicción escatológica. Y cita aquí George Lawson a R.C. Sproul, que era amilenial, que era de la teología del pacto. Well, there's not a slight chance, not the remotest chance, you would ever see a covenantal John MacArthur. The only covenants that I believe in are the ones that are stated in the New Testament and the Old Testament to be covenants. We don't invent covenants, like the covenant of grace and whatever those other covenants are that covenantalism affirms. We've taken the position that a covenant is a covenant if it's described as a covenant in Scripture. So I'm locked into that. No, I don't think I'm going to change. Whether or not RC would change or not might have depended on how hard I worked him over. But again, you have to understand, these guys that are reformed that end up in amillennialism or postmillennialism, something like that, they basically are sort of building that on historical heroes. That's kind of passed down to them from another generation, and they hold on to that because there's a certain respect for whoever it was that influenced them. Impresionante lo que dice MacArthur sobre los amilenialistas. ¿Por qué los amilenialistas son amilenialistas? ¿Son por lo que aprenden o interpretan en la escritura? Y evidentemente no, porque en la opinión de MacArthur, y yo estoy de acuerdo con esto que dice MacArthur, yo siempre dije en algún que otro video sobre escatología que los amilenialistas se están sometiendo no a la escritura en escatología, sino a libros fuera de la escritura. Es decir, los amilenialistas, los reformados, en escatología creen en libros fuera de la Biblia, no en esos 66 libros que nosotros entendemos que es toda la palabra de Dios, toda la escritura inspirada por Dios en esos 66 libros. Eso es la palabra de Dios. Ahí debemos creer y someternos. Pero los amilenialistas salen de la escritura, creen en otros libros que no son inspirados por Dios y entonces terminan convirtiéndose en amilenialista. Y eso es exactamente lo que, en otras palabras, dice aquí MacArthur. Fíjese lo que dice. Ahí dice MacArthur, hay que entender esto, hay que entender. Muy importante esto. You have to understand, these guys that are reformed and that end up in amillennialism. Estos hombres que son reformados y que terminan en amilenialismo o postmilenialismo o algo por el estilo, básicamente están construyendo esa postura sobre héroes históricos, reformadores históricos que eran amilenialistas. Potente, fuerte lo que dice aquí MacArthur. They're sort of building that on historical heroes. That's kind of passed down to them from, que les han sido transmitidos de otra generación. From another generation, and they hold on to that because there's a certain respect for whoever it was that. Y como que hay un respeto hacia esos hombres históricos, y entonces por ese respeto de generación en generación son amilenialistas. Qué impresionante esto que dice MacArthur, porque si evidentemente es así, porque no se entiende cómo, porque el amilenialismo bíblicamente no se puede sostener, bíblicamente no se somete a la escritura, el amilenialismo. Ellos ponen por encima de la Biblia otros libros, otras enseñanzas de hombres
vale más lo que ellos dijeron en el pasado o en algún libro, vale más de lo que Dios dice en su palabra sobre Israel, sobre profecías futuras bíblicas, sobre lo que revela Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, es impresionante. Si nosotros vamos a proclamar, vamos a jactarnos de la sola Escritura, entonces, ¿por qué entonces en algunas cosas sí nos sometemos a la sola Escritura y en otras cosas no? Por ejemplo, en escatología, ¿por qué no? ¿O somos realmente de sola Escritura, olvidando cualquier biblioteca histórica de reformadores, por ejemplo? Olvidémonos de todo, de cualquier libro, sea premilenial, amilenial o postmilenial, lo que sea, cualquier libro fuera de la Biblia. Olvidémonos de todo eso y simplemente vayamos a la sola Escritura. Hagamos ese ejercicio y usted se dará cuenta que al final, como R.C. Sproul dijo con seguridad al final, que es innegable lo que revela Romanos 9 al 11, por ejemplo, sobre la promesa de Dios para con Israel en un futuro muy próximo. No se puede negar eso, porque sería negar la palabra de Dios. Pero muchos que tienen a esos reformadores históricos, parece que esos reformadores históricos lo tienen como una especie de Dios, vamos a decir, de autoridad máxima, cuando no debería ser así. La autoridad máxima es la sola Escritura. Dios y su palabra es la autoridad máxima. Así que es impactante lo que revela aquí el pastor MacArthur. Potente esto. Por eso este video dura bastante, porque no puedo dejar de reaccionar y comentar esto que dijo recientemente el pastor MacArthur. Dijo muchas cosas más, pero yo quería enfatizar esto. Esto es importante porque estamos en un tiempo donde cambian su posición escatológica. Pastores o cristianos cambian de la noche a la mañana, y de repente para ellos vale más lo que diga un simple mortal o cualquier libro de un simple mortal, y vale más de lo que dice la palabra de Dios. No, siempre la Escritura, la palabra de Dios, está por encima de cualquier enseñanza. Siempre comienza por ahí. Usted puede leer lo que usted quiera, pero tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios, tan simple como eso. Entonces MacArthur dice que no cambiaría su posición, no cambiaría, y habla aquí de pactos, de la teología de pacto que enseña el movimiento reformado, por ejemplo. No hay ni la más mínima posibilidad, ni la más remota, de que alguna vez veas a un John MacArthur convenantal. Convenantal, ya le comenté qué es convenantal. Los únicos pactos, fíjese cómo MacArthur se somete a la Escritura. Los únicos pactos en los que creo son aquellos que están declarados en la Escritura, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como pactos. Wow, esto es fuerte también. No inventamos pactos como el pacto de gracia. Y esos otros pactos que el convenantalismo, no sé por qué me cuesta esta palabra, porque evidentemente nunca lo uso y me cuesta usar esta palabra. Entonces dice MacArthur, y otros pactos que el convenantalismo afirma. Por ejemplo, puntos claves del convenantalismo. Quiero aprovechar esto porque para que usted darle todo el contexto, no simplemente venir aquí y repetir lo que dice MacArthur. Tengo que reaccionar y comentar. Entonces, ¿qué enseña la teología del pacto de los reformadores? Relación con el pueblo de Dios, enfoque en la unidad de la Biblia, pacto de gracia, pacto de obras.
cada uno de estos puntos yo le voy a estar dejando debajo de este video un enlace a mi blog personal para compartir con ustedes qué es esto del convenantalismo que habla aquí MacArthur. Voy a estar dejando un enlace a mi blog personal, y en ese enlace también usted va a encontrar el video que le estoy compartiendo aquí de MacArthur con el pastor George Lawson. Entonces dice MacArthur: covenants are that covenantalism affirms. We've taken the position that covenant is a covenant if it's described as a covenant. Nuevamente MacArthur sometiéndose a la escritura. Fíjese lo que dice antes. Covenantalism affirms. We've taken Hemos adoptado la posición de que un pacto the position that covenant is a covenant. Es un pacto si está, solamente si es un pacto, si está descrito como tal en las escrituras. No inventamos nada, dice MacArthur. No podemos hacer eso. Covenant if it's described as a covenant in Scripture. So I'm locked into that. No, I don't think I'm going to change. Ahí dice MacArthur: no creo que vaya a cambiar eso. Hasta dónde llegó MacArthur en su ministerio, en su trayectoria, es evidente que MacArthur no va a cambiar su convicción escatológica. No. Así que aquí también otra pregunta. Yo simplemente hago la pregunta: ¿es MacArthur un reformado? ¿Verdaderamente? ¿100%? Bueno, en mi opinión, en lo que yo estoy escuchando aquí, por la propia boca de MacArthur, evidentemente MacArthur no es un reformado de esos reformados históricos, de ninguna manera. Entonces, impactante esto que revela y habla aquí MacArthur. Whether or not RC would change or not might have depended on how hard I worked him over. But again, you have to understand. Y bueno, aquí dice MacArthur, deja claro que hay que entender que al final el amilenialismo es un sistema basado en héroes históricos, en escritos o enseñanzas de hombres históricos del pasado. En ese contexto de la reforma, son amilenialistas solamente por respeto a esos hombres, pero claramente no puede ser eso así, de ninguna manera. Tenemos que poner por alto la palabra de Dios, a Dios y su palabra. Ya sabemos que escatología es una doctrina esencial, principalmente es esencial. Muchos dicen que no es esencial. No, escatología es esencial. Pero muchos dicen que, bueno, en escatología podemos... No necesariamente. El pastor R.C. Sproul, como reveló aquí MacArthur, R.C. Sproul al final tuvo que asegurar con convicción, de alguna manera, que Dios sí tiene una promesa para con el pueblo de Israel. Romanos capítulo 9, 10 y 11. Entonces, quería simplemente compartir esto con ustedes, lo que le preguntó el pastor George Lawson, que es, vamos a ver un momento, el pastor Lawson, George Lawson, es pastor de la Iglesia Bíblica de Baltimore. Aquí, esto fue Conferencia Bíblica de los Últimos Tiempos. Le voy a estar dejando también en el enlace a mi blog personal el sitio web de aquí de la Iglesia de Baltimore, Iglesia Bíblica de Baltimore, donde pastorea el hombre que hizo aquí la pregunta a MacArthur en esta sesión de preguntas y respuestas. Hizo muchas más preguntas, y si usted quiere que reaccione a otras preguntas, respuestas que dio MacArthur aquí, por favor hágamelo saber debajo de este video o me contacta a través de mis redes sociales, porque esto me enviaron a mis redes sociales y usted también puede hacerlo si usted quiere. Usted tiene mis redes sociales debajo de este video. Usted puede enviarme, hermano, quiero que subtitule al español esto que dijo MacArthur, y yo hago ese trabajo, le traigo aquí, comparto con ustedes, reacciono y comento eso que dijo MacArthur. Dio mucha más respuesta a MacArthur, y son respuestas que MacArthur siempre ha dado. En su convicción escatológica, MacArthur ha declarado una y otra vez. Por ejemplo, lo de R.C. Sproul
no es la primera vez que MacArthur habla sobre ese testimonio, donde da testimonio de eso que ocurrió con R.C. Sproul, porque él era amigo. No se olvide de eso. Ellos eran amigos, no lo demás. No sabemos lo demás. Usted no era amigo, no era parte de esa amistad. Entonces, el punto es que entender que debemos, sí o sí, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, de someternos. En escatología, simplemente someternos al texto bíblico, someternos a la palabra de Dios. Olvídense de lo demás y simplemente métanse en la sola escritura. Así que esta conferencia fue conferencia bíblica de los últimos tiempos. También voy a estar dejando los enlaces que dije al canal de YouTube, donde usted puede encontrar la predicación de varios pastores bíblicos que hablaron aquí en esta conferencia. Así que comente debajo de este video qué usted piensa sobre eso, sobre esto. Comparta este video, dele me gusta, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.